Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo interactivo. Mi nombre es Marina y siempre agradecida por estar aquí y compartir estos ratitos con vosotros. Millones de gracias a todos por vuestros comentarios, likes, por compartir los vídeos, por todo lo que me dais de vuelta. Gracias, gracias, gracias. Tenemos 3 opciones. Quédate siempre cuando elijas tu opción con los mensajes que conecten con tu realidad. Aunque sean mensajes que no sean muy positivos, aunque yo siempre intento sacar un aprendizaje. Para mí no hay cartas malas, o sea, hay cartas buenas y hay cartas de las que se aprende. Como todo en esta vida. Así es que, como te decía, quédate con eso porque va a ser mejor para ti. Y si ves que nada te conecta, puedes ir a otra opción. Si dudas mucho, puedes mirar otra opción, puedes mirar otro vídeo. Tengo tengo 2 listas de reproducción en el canal y aquí en pantalla la puedes ver ahora mismo. Pero igualmente, lo importante es que te centres en una opción. Por ejemplo, si tienes temas distintos, puedes asignar a cada piedra un tema también. Todos los mensajes son atemporales, los mensajes llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Así es que tómate tu tiempo tranquilamente, respira y os presento las opciones. En la opción número 1 tenemos el ojo de tigre. Son piedras muy, muy protectoras, las 3 que he traído hoy. En la opción número 2 tenemos el cuarzo cristal. Esta piedra me encanta, realmente. Y en la opción número 3 tenemos la malaquita, que es súper potenciadora, igual que el ojo de tigre. Bueno, las 3, la verdad. Así es que tomaos vuestro tiempo tranquilamente y yo comienzo con la opción número 1, que es la opción del ojo de tigre. Vamos allá, ojo de tigre. Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí, vamos a dejar estas 2 opciones aquí. Y vamos a empezar contigo. Pues mira, la voy a dejar aquí, la voy a dejar aquí al lado de las plumitas. Uy, bueno, ojo de tigre, vienes con todo tranquilidad. Y a ver, vamos a sacar primero un arcano mayor para ver qué energía es buena para ti que integres durante esta... siempre digo durante esta semana porque estos vídeos los suelo sacar una vez a la semana, ¿vale? Es a corto plazo, si te sientes más guiado así, ¿vale? O más guiada. Venga, vamos a ver esta. Me ha llamado esta. Vamos a ver qué carta tienen para ti. Uy, cómo se está. Uy. El colgado. Bueno, pues es el momento de parar. Así lo he sentido. En lo que sea que tengas en mente ahora mismo, lo mejor que puedes hacer es parar. A veces lo queremos hacer todo como muy rápido, como venga para allá. Y aquí te están diciendo que aunque te pueda parecer en algunos casos como una especie de sacrificio, lo que estás viviendo o lo que te quieres enfocar, es momento de valorar también, siento así, de que te quedes quieto o quieta. Si tenías algo en mente que querías como sacar ya, aquí las energías me están diciendo que frenes, que no es el momento. Vamos a ver por qué no es el momento. ¿Por qué no es el momento? ¿Qué necesitas saber? Venga, vamos allá. Disculpad si me notáis la garganta así un poquito, pero bueno, son las cosas de trabajar con la voz que se resiente por mucha miel y por muchos aceites que tomes, en fin. Vamos a ver. La luna. Vale.
el caballo de pentáculos, la justicia y el 5 de oros. Vale. Lo primero que estoy sintiendo fuerte aquí es una necesidad de balance importante. Te voy a decir por qué. Porque si ahora mismo estás en un momento de inestabilidad, de no saber muy bien qué hacer, ¿vale? Antes de iniciar algo, antes de comenzar algo, incluso antes de dar una respuesta a alguien o en un trabajo, da igual, antes de todo, ¿vale? Utiliza también tu intuición. Tu intuición te va a guiar un montón y para eso hay que parar. Para eso hay que conectar también con el silencio, porque el silencio siento que te va a traer muchas respuestas, o en el silencio, escuchándote, incluso tu cuerpo, tu parte más física. Aquí tenemos un caballero de pentáculos, nos estaría hablando de eso, de que tienes, y así lo siento, como una muy buena oportunidad o algo que viene hacia tu vida que va a ser muy positivo, sobre todo a nivel de estabilidad, ya sea una propuesta, bueno, da igual, cualquier tipo de propuesta, puede ser material, económica, o sea, de un trabajo, una mejoría en una relación, en un compromiso que tengas con alguien, en alguien que viene a ofrecerte, ¿vale? Pero aquí es importante que cuando esta persona o en esta situación se te presente, que va a ser como algo como muy estable o que tú sientes que es lo que tú necesitas, ojo, necesitas con este 5 de oros, y con esta parte lunar, ¿no?, tan importante que tenemos aquí. Para generarte una estabilidad es muy, muy importante que hagas, como digo yo, la lista de pros y contras, ¿vale? Que hagas un balance real siendo lo más objetiva posible, siendo desapegándote lo más que puedas de esta emoción, porque de alguna forma siento que en muchos casos, si no hacéis este parón para sentir incluso lo que vuestro cuerpo os dice, vuestra intuición, es que está hablando muy fuerte, por eso en muchos casos a lo mejor tenéis miedo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el miedo lo siento en algo que viene desde fuera, no es algo tuyo. De ahí que sea tan importante este silencio, este escuchar tu propia intuición. ¿Por qué? Porque de lo contrario, aquí veo un cambio que a lo mejor no te esperas y que donde pueden haber pérdidas económicas o donde tú puedes sentir que pierdes valor, que te expones ante algo o ante alguien y confías, ¿vale? Y por lo que sea, lo que tú imaginabas que era o sentías que era, luego, pues digamos que no era lo que tú esperabas y te puedes ver envuelto o envuelta, involucrada en una situación de baja valoración, ¿vale? Así es que aquí es muy importante con esta carta de la justicia que valores, o sea, que antes de tirarte a la piscina, que veas si realmente hay agua, ¿vale? Que no es buen momento para apresurarse en absolutamente nada de lo que tengas en mente. Vamos a ver por canalización qué te quieren decir, porque la verdad es que yo esto lo veo bastante claro, no me ha dejado duda ninguna esta opción. Y ahora también, por último, pues sacaré un animalito un tótem animal, por si queréis acoger los mensajes. Así es que vamos a ello. Bueno, claro, es que tú, madre mía. Bueno, madre mía, realmente
Ahora mismo es lo que toca un poco. El momento de renacimiento. Mira, aquí siento que te están diciendo claramente las cartas que si has pasado un proceso muy complejo, muy complicado, donde realmente lo has pasado mal, has sufrido mucho, te están diciendo que todo el esfuerzo que has puesto va a ser recompensado, ¿vale? Que no te enfoques exclusivamente en las pérdidas o en lo que no ha sido o en las decepciones, digamos en la parte negativa, ¿vale? Porque aquí también vienen cambios y hacia la estrella lo que marca mucho es un cambio, digamos, hacia la esperanza, aunque suene así como muy poético, pero es así, ¿vale? Hacia algo que te hace bien, hacia algo que incluso puedes estar compartiendo con, con un círculo, así lo siento, como con un círculo tuyo cercano, y es algo que tú donde te vas a sentir muy bien. Por ejemplo, si es una relación o es algo nuevo que aparece, yo siento mucho que va a ser algo como que vas a poder compartir, no me sale la palabra, compartir con el resto. Si tiene que ver con el trabajo, puedes encontrar una comunidad, ya sea online o ya sea por grupos o por amistades, que te va a apoyar, ¿vale? Que te va de alguna manera a sostener en esto que estás viviendo y donde lo vas a disfrutar muchísimo también, ¿eh? Aquí los colores son muy vivos, son muy rojos. Alegría, pasión, entusiasmo, creatividad. Incluso si es una relación y no es laboral, si es algo, digamos, más íntimo. Si aquí vienen celebraciones, también siento que conversaciones. Jolines, madre mía. Oye, qué guay, ¿no? Qué cartazas. Bueno, a ver, como te decía, sea en lo que sea que has preguntado, es un sí, pero, siempre hay un pero, toma las cosas a sus tiempos. Mientras tanto, disfruta de lo que tienes, enfócate más en lo positivo, aclara tu mente. Y si vienen mensajes, porque bueno, ahora estamos con Venus retrógrada, Mercurio va a retrogradar dentro de nada también, estamos en un periodo, digamos, de relaciones importante. Y ojo, relaciones aquí como es general, sí que son relaciones, no solo son románticas, relaciones en el momento que tú te estás relacionando con alguien, ya sea de manera comercial, con un superior, con un compañero, con un amigo, con un familiar, eso es una relación, ¿vale? Aquí sí que tengo que hacer esa puntualización porque es muy general y realmente no hay cartas así como de mucho amorío, ¿vale? Más bien de saber manejar relaciones, eso sí. Y te están diciendo que si vienen mensajes hacia ti, que tengas muy en cuenta, y no me extraña que haya salido aquí antes, la justicia, la objetividad, ¿vale? Que las emociones están muy bien y que puede ser que tengas como una sorpresa, incluso siento que alguien te escriba o que tengas una comunicación de algo que te haga como muy feliz y vas a tener que elegir. ¿Vale? Y aquí vas a tener que elegir entre dos caminos que se te van a presentar y lo que te están diciendo es que el camino que tú sientas más conectado con tu sensación de hogar, de sentirte bien, incluso esto que hablaba al principio de escucha a tu cuerpo porque te va a hablar, es lo que te va a llevar a la fortuna, al éxito. Aquí es súper importante en esta tirada, ojo de tigre, tú que has elegido esta opción, que estés pero hiper conectado, conectada con tu cuerpo, en qué te dice tu cuerpo y con tu intuición, porque tú has venido aquí
salimos aquí con un juicio, que también pueden ser perfectamente personas que a lo mejor estaban como desaparecidas y aparecen en este periodo, que no me extrañaría nada por lo que os estoy comentando astrológicamente hablando. Y va a ser de suma importancia que te escuches, más que lo que dice la otra persona. Ojo, esto no es desconfiar. Si oye, la otra persona viene con buenas intenciones, no tienes por qué. Pero sí que es importante que escuches a ver qué te dice tu intuición y tu cuerpo. Y para eso tienes que estar en mucha conexión contigo. De ahí que haya salido el colgado. En sacar momentos para ti, reflexionar, meditar. Siempre lo digo. Meditar no es estar en una esterilla así en plan Om 4000 horas. No, se puede meditar en la ducha, se puede meditar mientras friegan los platos, se puede meditar haciendo la cama, se puede meditar mientras vas por la calle, no sé, a comprar. Meditar es cuando tu mente se queda como en blanco y empieza a bajarte de alguna manera. Ya más que información son sensaciones, y sí, puede ser perfectamente que mientras estés meditando te lleguen mensajes o cositas que tú digas, uff, o me noto el cuerpo, pienso en esta persona, pienso en esta situación, uff, el estómago, uff, pero no es en el estómago, ay, han salido dos, pues te las vas a quedar. No es como las mariposas, estas súper guay de, ay, qué ilusión. No, a lo mejor es, uff, el estómago me da así como que se me revuelve un poco, ¿no? Que me altera esto. Ojo a esas cosas, porque te están hablando fuerte. La ardilla creo que salió en la última opción también, en el último interactivo que hice. Y viene mucho digamos, al punto, porque te está diciendo que creas en ti mismo, en ti misma. Que de verdad tengas conexión contigo. Porque va a depender mucho esta situación también de lo que tú creas. Y fíjate lo que te acabo de decir en cuanto a las meditaciones y bueno, a que te baje información cuando estás en estado como más tranquilo, más meditativo, más de silencio, que de alguna manera esa información que te venga, que estoy segurísima que te va a venir, no la dejes al aire, ¿vale? No la dejes ahí como que, uff, esto ha venido, pues igual que viene se va. No, te están de alguna manera alertando. Es que he visto así como una especie de triángulo, como los que se ponen en las carreteras. Es como, quédate con el mensaje y aplícalo en eso que estás pensando en este momento, porque va a ser de suma importancia. Y sobre todo, cree en ti. O sea, esa frase me parece como muy pum, pero de verdad es que lo estoy sintiendo así, como muy determinada a que tú, de alguna manera, tengas esa confianza en tu intuición y que no la pases por alto en esto que estás viviendo ahora mismo, ya sea en una cuestión financiera, en tener que poner un dinero, en tener que decir que sí a un trabajo, en lo que sea que hayas preguntado. Escúchate un montón, porque la respuesta aquí siento muchísimo que está súper dentro de ti. O sea, que tú misma o tú mismo vas a poder darte la respuesta escuchando tu cuerpo, porque va a estar hablando súper fuerte. Ojo de tigre, ¿vale? Así es que espero de corazón haberte servido de ayuda con esta lectura. Para mí un placer como siempre. Desde aquí te mando un besito enorme y que tú y los tuyos estéis genial. Vamos a ver ahora la opción número 2, vamos a ver este cuarzo cristal, esta punta de cuarzo cristal, me encanta. Y con este tarot pues vamos a ver qué te están recomendando hacer. ¿Qué arquetipo es bueno para ti en este momento? Piensa en tu pregunta. Y vamos a ver qué arquetipo, qué mensaje nos trae, qué es lo mejor para ti en este momento. Vamos allá. Cuarzo cristal.
Vale. Wow. Skyfather, el emperador. Pues ya siento que va a ser una lectura bastante determinante, ¿vale? Te están diciendo, así para empezar, que vas a tener que soltar cosas, personas, situaciones, incluso cosas tuyas, que son muy familiares, nodo sur, para evolucionar, para dar un cambio importante, incluso para acoger la energía de Aries e ir hacia adelante. Vamos a ver hacia dónde, hacia adelante, hacia dónde, a ver cómo nos va guiando esta lectura, en qué tenemos que tener esta estructura, estas bases tan sólidas, esta determinación también, límites que haya que poner. Vamos a ver. Cuarzo cristal. Venga, vamos allá. 7 de oros tenemos por aquí. 7 de oros. Un 2 de espadas. Un rey de bastos, que sería mucho la energía del emperador. Así lo estoy sintiendo. Y la torre, wow, sí. Cuando he dicho antes con el nodo sur que había que dejar atrás situaciones como muy conocidas, aquí la carta de la torre ya nos lo está marcando muchísimo. Hay una situación ahora mismo en la cual tú has puesto mucho empeño, has trabajado mucho por ello y estás esperando a que dé los frutos, ¿no? Aquí vemos cómo esta chica está regando y esperando ya un tanto desesperada de a ver cuándo va a pasar esto. ¿Cuándo van a salir estas monedas, ¿no? ¿Cuándo voy a tener esta estabilidad material o con una persona? Digamos, una estabilidad sentimental, puede ser perfectamente. Y siento también con esta carta como un poco de aburrimiento, como una situación que o te ha llevado mucho tiempo y has trabajado mucho en ello, que no me queda la menor duda. También que es una situación en la cual tienes que mirar como a largo, medio largo plazo, o sea, de tres meses mínimo, ¿vale? Entonces, claro, ahora mismo lo que estoy sintiendo fuerte de ti es que no sabes ni qué pensar de esta situación que estás viviendo aquí. Incluso, aunque sientas, porque tenemos aquí un mar, aunque estés sintiendo cosas, ya sea por una persona o ya sea una intuición que tengas, no sé, pues para aplicar un trabajo, para mejorar en tu trabajo, aunque tengas ahí como una especie de emoción, le estás dando la espalda. ¿Por qué? Porque de verdad no ves nada claro lo que tienes delante. Y no me extraña, ¿eh? Ahora vamos a sacar más cartas. Voy a sacar todas las cartas que sean necesarias para aclarar esta situación, ¿vale? A veces me sale así. Conforme voy viendo la lectura, no siempre hay unas que sí, pues son más estructuradas y es lo que hay, pero en otras sí que me pide sacar muchas otras cosas. Este bloqueo siento que viene porque de alguna manera no estás utilizando
rey, de bastos, que sería también este emperador, ¿vale? Como si de alguna manera necesitases, para la cuestión que has preguntado, tener un mayor, digamos, empuje o fortaleza, incluso creerte capaz de lo que has pensado, lo puedes manifestar a través de la acción, actuando. O sea, diciendo, ya, no quiero más bloqueo, no quiero más espera, me voy a poner, digamos, en jaque, me voy a poner ya a la marcha con esta energía de Aries. Pero claro, para que salga, digamos, este empuje, esta fuerza y esta iniciativa tan potente de determinación, porque aquí sí que veo como una situación de que necesitas mucha determinación, vas a tener que romper, si no has roto ya, con esta situación que te produce tanto bloqueo. Aquí sí que siento mucho que para muchas personas va a ser o irse de un trabajo, o a lo mejor es un despido, pero es bueno para ti, aunque ahora mismo no lo veas. O puede ser una relación que se corta y es lo mejor para ti, ¿vale? Porque tú aquí buscas estructura y seguridad. Y si te están recomendando que cojas esta energía, es para que te sientas fuerte, ¿vale? Es para que te sientas capaz de después de, bueno, incluso tú, ya no después, incluso tú, de romper lo que necesites romper para obtener lo que de alguna manera tú quieres aquí. Y ojo, que también puede ser romper con creencias que me están limitando a tener éxito en relaciones, en mi trabajo, con esta persona, porque millones de cosas hay en la cabeza. ¿Vale? Entonces aquí, como esto es muy general, por favor te pido que lo lleves a tu caso personal, a lo que te resuene contigo, a lo que conecte contigo, porque lo veo muy así. Que se necesita como una torre, como una catedral, pero que es bueno. O sea, por eso os digo que para mí las cartas no son buenas ni malas. Aquí hay algo que para ti te está impidiendo ir hacia donde tú quieres. Si se mantiene, ¿vale? Y aquí es necesario cortar. Tienes la fuerza para hacerlo. Tienes capacidad de sobra. Dudas. Yo entiendo perfectamente cuando hay que tomar una decisión, cuando hay que ser tan determinante, tan decisivo, y dices, jolín, es que a ver qué va a pasar. Y no sabes, pero ya sabes un poco. Ya estás mirando, ya estás cogiendo la opción que vas a tomar, la acción que vas a tomar. Yo aquí, mira, acabo de ver una cosa, pero os lo tengo que decir. Luego me dice, Marina, di lo que veas. Vale, pues lo tengo que decir. En esta carta hay una chica, bueno, como lo podéis ver todos, obviamente, con un teléfono. Y lo que he visto es que está mirando como un GPS, como si estuviese mirando la dirección, un GPS de cómo llego a tal lugar, ¿vale? Ya has cogido una opción, ya estás valorando de las dos que tienes, de este bloqueo que tienes en el momento que rompas y que digas hasta aquí. Yo siento como que vas a poder totalmente tener esa fortaleza para decir, vale, ya he visto la opción que quiero y ahora voy a ver cómo llego. Por eso he visto el GPS, aunque sea un poco moderno, pero bueno, es así, lo he visto. Y es como, venga, a ver al GPS cómo me guía, cómo me llega, ¿vale? El 9 de pentáculos. Para empezar, siento que una de las señales que vas a tener para saber cómo, más que cómo llegar o qué elección tomar o cómo desarrollar esta situación que estás viviendo, es disfrutándote mucho más,
sacando momentos donde tú te sientas conectado con la alegría, con incluso con la naturaleza que estoy viendo, con el estar tranquilo, en paz, en decir, tengo todo lo que necesito, me proveo yo, a mí. Si aquí alguien está pensando en emprender, ¿vale? Siento que para muchos es la decisión de dejar, por ejemplo, un trabajo y emprender. Y en cualquier otra cuestión, siento que aquí vais a tener que, al tomar esta decisión, fijaos, dos, dualidad, dos, todo el tiempo. Que hago esto, hago lo otro, hago esto, hago lo otro. Para quitar esa dualidad hay que quebrar. Y tú dirás, claro, sí, Marina, qué fácil, pero ¿hacia dónde? Vale, pues hacia lo que no, de alguna manera, hacia lo que no te hace sentir, o dicho en positivo, a lo que te hace sentir alegría. Porque aquí tú vas a tener que dejar una opción, y te lo voy a decir así, para poder focalizarte en un camino y tener todo lo que ese camino te va a dar de vuelta, es decir, si elijo A, tengo que decir que no a B. No puedo tener tanta tarea, no puedo tener tanta cosa encima de la mesa. Es decir, si elijo una cosa, la otra la desecho totalmente. Y eso es lo que te están diciendo con este emperador, esa determinación. De ahí que haya salido esta carta, el 9 de Pentáculos, y que represente la alegría. Es más, fíjate, el 10 de copas. En el momento que tú, además lo estoy sintiendo mucho así en esta tirada, en el momento que tú cortes con una situación, que digas que no, que hasta aquí, que pongas tus límites, que pongas, digamos, como tu fuerza, tu entereza también, que tengas la capacidad de ser también, iba a decir mayor, porque claro, aquí he visto ahí este señor tan mayor, pero como más madura, y decir, mira, no, ya no quiero rollos, no quiero dudas, no quiero confusiones, no quiero dualidad. Aquí siento que en el momento en el que tú manejes esta situación, que es una cuestión de tiempo también, a mí el 2 de Pentáculos me habla mucho del tiempo y el 7 también de Pentáculos, del tiempo que hemos invertido o que necesitamos, digamos, para que se desarrolle una situación y que hay que tomarla con calma para elegir bien. De ahí que te conectes con lo que te da alegría. Y fíjate, en el momento que tú elijas, tenemos un 10 de copas, que te va a llevar eso a yo lo siento así, como a una satisfacción enorme. Es como finalizar un ciclo. Finalizar un ciclo para poder tener otro donde compartir tus emociones con alguien más. Alguien más, un entorno que se sienta feliz. Y esto va a venir súper rápido en el momento en el que tú, fíjate, sueltes. Hay muchos oros aquí, si te das cuenta. Puede ser que aquí personas que habéis elegido esta opción estéis más bien preocupadas por situaciones económicas, laborales, financieras o de un gran apego de algo que no queréis soltar, pero que se tiene que ir con esta torre y cortar. El as de espadas corta con pensamientos, corta con ideas, dice la verdad en una situación que a lo mejor donde haya una situación de conversación pendiente o que tú quieras tener, no tiene por qué ser pendiente, en unos casos sí, en otros casos pues a lo mejor no, y simplemente quieres hablar, comunicarte con otra persona. Siento que va a ser un momento decisivo donde tu verdad va a estar por encima de todo. Y esa determinación
se va a terminar expresando aquí. Voy a sacar unas cartas. Mira, es que quería saber, digo, ¿hacia dónde va a ir esta determinación? Vale, pues ya está, no necesito más. Hacia un triunfo para ti, hacia un éxito para ti, una consecución, un logro, un reconocimiento, un sí, algo que tú vas a sentirte, pues esto, como esta chica aquí en su caballo, vas a estar pletórica, pletórico, con tu corona de laurel y la gente aplaudiéndote. Así lo he visto. Te lo juro, he visto ahí como gente aplaudiendo. Así es que, cuarzo cristal, siento que esta tirada va muy al punto. Si estás en un momento en el cual tú sientes que no tienes la fuerza, la tienes. Lo único que al salirte tantos doses, a lo mejor puedes estar en un momento de incertidumbre máximo, de decir, es que tengo dos opciones, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé para dónde tirar, porque es mucho de no sé. Tómalo con la calma, ¿vale? Porque honestamente las cartas que veo son de más bien estáticas, hasta que tomas la decisión, ¿vale? De romper. Luego sí que es cierto que van a venir cosas muy rápido en el momento que tú digas, me quito ya las cosas que no van conmigo de encima, o sea que cuando ya tomo la elección, ahí sí que veo que hay un resultado súper exitoso para ti. Pero también es importante que no te aferres, que sueltes la necesidad a lo mejor de control que tienes, y para algunos, me acaba de llegar, que ahorres, ¿vale? Que ahorres para darte una mayor estabilidad económica y financiera. Fíjate, me encanta. El pavo real, he dicho, éxito total, brilla, reclama tu corona. Tú has venido aquí para brillar, para tener éxito. Así es que, como te decía antes, para mí esto es un sí en lo que hayas preguntado. Un sí, claro, puede ser un sí positivo, ¿vale? Un sí de un cambio que viene para ti o que provocas tú, donde cortas totalmente con una situación de bloqueo, inestabilidad, incluso de espera, que ya no quieres más. Y aquí lo he sentido así. No sé si eres persona que te gusta trabajar con chakras o hacer reiki o cosas así. El chakra 3 es muy importante, y el chakra 2, ¿vale? El 2 y el 3 son importantes para ti en este momento. Hay millones de canales en internet donde puedes poner música para, no sé, pues para abrir o para sanar chakras 2 y 3. Vístete con colores naranjas, amarillos. Si no te gustan estos colores porque eres de negro como yo, pues puedes rodearte o ponerte algo con estos colores, o piedras incluso que tengan estos colores para potenciar, ¿vale? Para generarte, digamos, esas emociones necesarias como de fortaleza, ¿vale? Para que tú salgas ahí a brillar desde tu corazón y obtengas el éxito que tú necesitas en este momento en la cuestión que has preguntado, y que te salgas ya, por así decirlo, de esta situación de espera y de bloqueo. Acoge al emperador que haya en ti. Aunque seas chica, da igual, todos tenemos todas las energías, ¿vale? Cuarzo cristal. Así es que espero de corazón haberte servido de ayuda con esta lectura. Para mí, como siempre, un placer estar aquí y pasar estos ratitos contigo. Desde aquí te mando un beso enorme y deseando siempre que tú y los tuyos estéis genial. Y vamos a ver por último la piedra de la malaquita. Vamos a ponerla así, aquí. Bueno, la voy a poner primero central y luego la voy a cambiar, pues estéis acostumbrados a que la ponga aquí en medio. Venga, vamos a ver, malaquita, que los males quita.
¿Qué arcano mayor te están recomendando en este momento que acojas, que integres, que te pueda ayudar en esta situación que tienes en mente? Para ello te recomiendo humildemente que traigas tu pregunta aquí, al presente, a la hora. Venga. Vamos a ver, Malaquita. Malaquita. El ermitaño, fijaos los colores, cómo van acordes, con mis uñas y todo. Jolín, no sé por qué no se ve la parte morada, siempre se ve la verde. Es que si giran la luz parece una aurora boreal, se ven verdes y moradas. Pero bueno, aquí es verde esperanza, pues fenomenal. El ermitaño. Es importante para ti en esta situación que estás viviendo ahora mismo o que has preguntado, que hagas un ejercicio de introspección. Sí, lo siento mucho, que te aísles. Bueno, ya sé que esto es una situación delicada en el momento en el que estamos, pero voy a decir algo que me ha venido y no sé por qué me ha venido esta información, pero bueno, igual hay alguien que lo tenga que escuchar. Si estáis en situación de salud con el temita que estamos viviendo desde hace ya un par de años, te están recomendando que te aísles lo más que puedas. Ojo, esto no es que te quedes de por vida encerrado sin salir, sin ver a nadie, ¿vale? Pero sí que tengas la prudencia ahora mismo de protegerte, ¿vale? De estar en casa. Alguien tendrá que escuchar esto. Para los demás, que no tengan nada que ver con esto, es un ejercicio de mirar hacia adentro, donde tú vas a poder encontrar respuestas o van a venir ideas a ti, mensajes que te van a dar la clave de una situación que a lo mejor llevas mucho tiempo o con alguien que conoces desde hace tiempo, que te parece como algo, digamos, difícil como de superar o de, por ejemplo, de llegar a una claridad, pero lo vas a encontrar porque aquí no sé si se ve muy bien, es que no quiero desenfocar la cámara, ¿vale? Pero aquí hay una vela. Aquí hay una vela entre las montañas y aquí está la luz entre todos, digamos, los obstáculos que nos representan las montañas. Vas a encontrar la llave, la clave, ordenando también elemento, bueno, sí es que voy a decir elemento tierra, estando mucho en la tierra, ¿vale? Y ordenando tus espacios, y así lo he sentido también, ordenando tus espacios y ordenando un poquito tu vida o dándole estructura a tu vida o intentando sanar, cuidarte más, tener incluso nuevas rutinas, te va a favorecer en esta situación. Sé que es como muy raro decir algo así en una tirada de tarot, pero es lo que me ha nacido. Y es como en el orden también va a ser muy importante para ti estos días. Y bueno, y no me extraña nada tampoco porque realmente cuando tenemos la casa ordenada, cuando todo está limpio, digamos que fluimos mejor con las energías. Si hay cosas, y esto me acaba de llegar también, lo tengo que decir, si hay cosas, por ejemplo, te pones a hacer una limpieza y hay cosas que tienes que tirar o fotos en el teléfono que tienes que dices, pero ¿por qué tengo ya toda esta acumulación? Te estarían diciendo eso también, que hagas ese tipo de limpieza, que dones lo que ya no te sirve,
que cuanto más orden y silencio incluso haya en tu vida, más clara vas a ver la situación que estás viviendo. Así lo estoy sintiendo. Comunicaciones también. Vamos a ver, comunicaciones que vienen o que tú vas a propiciar, también lo estoy sintiendo. La justicia, el Papa. Pues bien de arcanos mayores, así, Rey de espadas. Que me cuadra con este ermitaño, porque es elemento aire, y aquí tenemos a Mercurio, que también es, no sé, aunque este rige más a Virgo, pero también me ha venido por ahí, ahora que Mercurio va a retrogradar. Bueno. Vamos a ver cómo empezamos esto, porque, a ver, vamos a ver. Siento que estás en un momento bastante decisivo, donde tienes que sopesar muy bien la situación que estás viviendo. De verdad, aquí es que siento mucho que es algo sentimental. Si no es nada sentimental, si estás preguntando por un trabajo, por lo que sea, yo te recomendaría que mirases otra opción, porque aquí sí que siento además mucho, digamos, el tema principal lo estoy sintiendo por la parte emocional, sentimental, ¿vale? Y sobre todo de balance, de equilibrio y de lo que es justo para ti. Siento que de alguna manera estás buscando como tu propio equilibrio y como que las cosas para ti sean equilibradas, ¿vale? Entonces, de ahí también me hace mucho sentido que haya salido la carta del ermitaño y la carta del Papa, ¿vale? Porque también el Papa nos está hablando de actúa con sabiduría, el ermitaño también. Son dos cartas que son mucho de pausarse, de mirar a largo plazo qué es lo que mejor, digamos, es para ti. Y aquí, este Rey de Espadas te está diciendo que utilices toda la objetividad en esta situación. Tenemos montañas y tenemos montañas. Aquí hay como obstáculos a superar. Puede ser que estés lidiando con una persona que se muestra de una manera fría, de una manera cortante, o que a lo mejor tú estés de esta manera, ¿no? Y lo que te están diciendo, de alguna forma lo estoy sintiendo así, no es que bajes las barreras o bajes las defensas, sino que comuniques, si es que así tienes que comunicar, si es hacia alguien, si no puede ser que te comuniques tú contigo en tu pensamiento, de una manera menos dura, que a lo mejor no seas tan exigente, que está muy bien, ojo, y aquí voy a hacer una puntualización, está muy bien poner el listón donde cada uno quiera, ¿vale? Pero no existe la perfección, Virgo. Por mucho que queramos que algo sea perfecto, nunca va a ser perfecto. O sea, no busquéis lo perfecto no por nada, sino porque no existe. Entonces, no sé, me ha venido esto y os lo tenía que decir así. Es bueno para ti en esta situación que estás viviendo que seas capaz de comunicarte de comunicarte tú contigo o de comunicarle a alguien tus necesidades, las que sean, de una manera equilibrada, de una manera donde ambas partes estén por igual, o sea, que deis de la misma manera y sobre todo que a ti te dé una seguridad y una estabilidad, una solidez. Porque aquí veo envuelta a otra persona y si tú haces las cosas así, como te acabo de decir, aquí siento que hay
una unión que, aparte de venir como con algo de karma, ¿vale? Y el karma para mí son situaciones donde se tiene que integrar una enseñanza. Aquí en esta vida estamos todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo. Por eso no es nada dramático, ni te va a pasar nada malo, ni va a ser una enseñanza estas del horror, siempre y cuando tú estés claro o clara en tu pensamiento. Aquí es lo que más me marca. Tu pensamiento, lo que realmente tú deseas por estos enamorados, tener ya sea con una persona o atraer a una persona, incluso en algunos casos, que no en todos, pero también puede ser como disfrutar de la vida. Así me ha salido. No tiene por qué ser a lo mejor solo con una persona. A lo mejor te gusta estar con muchas personas, ¿sabes? Pero ese componente lo tienes que valorar tú. Tú tienes que ser, digamos, como la persona. Esto depende absolutamente de ti. Bueno, como todo en esta vida. Pero sí que hay veces que hay energías que vienen como desde fuera. Y aquí la energía predominante, la que veo que es más potente para ti, viene desde adentro, o sea, de tu conducta, de tus pensamientos, incluso de tu forma de pensar. Así que piensa bien qué es lo bueno para ti, qué es lo que está bien para ti, bajo tu criterio, que puede ser, oye, igual el tuyo no es igual que el mío, ni igual que el de tu vecino del quinto, pero eso da igual. La cuestión aquí es qué es lo importante para ti. ¿Vale? Porque aquí sí que tiene muchísimo que ver, como te digo, otra persona o el vínculo con otra persona. Y sería una pena que a lo mejor por ser demasiado tiquismiquis o demasiado tiene que ser así, pues la cosa no vaya como tú esperas o sientas que no van. Lo estoy diciendo así, ¿vale? Porque siento mucho que aquí hay muchas personas que están buscando lo que quieren, o sea, al dedillo. O sea, como si tuvieses puesto una lista de requisitos. Y aquí hace falta una negociación, ¿eh? La justicia también me habla de eso, de negociar con la otra parte. Si es una relación, da igual, en las relaciones se negocia. Lo que tú quieres y lo que yo quiero va a la par o no. 7 y 7, 2 7. Bueno, pues aquí siento que vais a tener como un momento de reflexión también con el Papa. En este caso también siento como algo muy espiritual, como un disculpad, como un entendimiento o una respuesta que viene mucho a nivel espiritual, después de una gran reflexión. Siento que aquí en esta lectura, ya sea porque puede ser que estéis preguntando por alguien en concreto, la relación con alguien, siento que aquí hay algo que o vosotros no estáis diciendo con claridad, o estáis indagando a ver qué pasa con la otra persona, a ver qué me dice, a ver qué no me dice, o a ver si lo que me dice es verdad o no, a ver cómo... Yo aquí veo todo el tiempo como mente y emoción, espadas y copas, y reflexionar sobre eso. Hay algo oculto, hay algo que no me dice, y eso me hace sentir como una incertidumbre de no saber muy bien qué opción elegir, qué opción es buena para mí y me va a dar seguridad. Con esta justicia, este 6 de pentáculos, hay una necesidad de equilibrio, porque está claro que aquí de estos dos personajes que aparecen en esta carta, uno o está dando o se está esforzando más que el otro o ya lo ha hecho. Entonces aquí es una situación también de que los dos den por igual. De ahí que este 2 de pentáculos te está diciendo, bueno, ya es tiempo también
de que tú también valores en esta reflexión, aparte, sin ruido, sin silencio, sin que te diga tu amiga, que te diga el otro, no, tú contigo, qué es lo que tú percibes que te puede dar estabilidad. Y como puede ser que muchos de los que hayáis elegido esta opción hayáis elegido también la opción, otra, no voy a hacer spoiler. Sí, mirad, wow, total. La enseñanza que tenéis aquí, que os he dicho, siento que aquí hay algo de karma con esta justicia, estos enamorados, el Papa también. Lo que más siento es que ese ejercicio, esa enseñanza es para que vosotros, para que vosotras recuperéis o os sintáis valiosos, valiosas, capaces, creadoras, conectadas, bellas o bellos, con mucho poder. Y de aquí, para llegar a esta emperatriz, este panorama que tenemos aquí para mí es muy claro. Esta persona, que la vamos a poner aquí, o la relación que habéis tenido con una persona, desde luego aquí hay una persona envuelta. Puede ser que esté ahora en tu momento actual, que haya estado en un pasado, o que quieras atraer a tu vida si estás, digamos, soltero o soltera. Pero aquí lo que es muy importante, y aquí estoy viendo que hay un agotamiento, un cansancio de dejar atrás, o a una persona que tiene más opciones, que sabe además que tiene más opciones, o que esa persona tenga un entorno de amistad, de familia, de responsabilidades muy, digamos, muy fuerte, y que a lo mejor, aunque se hayan dado encuentros o aunque haya una conexión muy fuerte entre vosotros, yo siento que para que, ¿cómo deciros? Que para que vosotros recuperéis como vuestra autoestima o vuestra sensación de yo valgo lo suficiente con respecto a esta persona, es dándole la espalda, pues esta emperatriz está dándole la espalda a las amistades, a la posible familia, a las cargas, para convertirse en alguien nuevo, capaz de gestar una nueva vida. Y esto va a venir mucho a través de la reflexión y de las comunicaciones, ¿vale? Porque aquí también para mí estaría Mercurio, que rige a Virgo, ese planeta de las comunicaciones, y ahora va a entrar retrógrado, con lo cual no me extrañaría nada que estuvieseis también con esa justicia que vimos al principio, pues en conversaciones de resolución o de estar conversando, viendo, a ver qué da estabilidad, qué no, qué me da de vuelta y qué no, si esto es posible dejarlo atrás o no. Aprovechar Mercurio retro, porque todo el mundo es como, ¡ay, Mercurio retro, qué terror! Pues no. De hecho, yo nací con Mercurio retrógrado y fijaros lo que hablo. Es decir, cuando se integra, se integra. Sí que es cierto que soy bastante prudente y tímida cuando no conozco a la gente, pero bueno. También soy muy reflexiva.
Y es decir, y eso es una cosa muy buena de Mercurio retrógrado. Reflexionar, repasar, digamos, revisar antes de cualquier cosa. Entonces no lo toméis como algo malo, porque lo que muchas veces os está atrasando en el tiempo os está salvando. Ahí os dejo esa frase. Conéctate con la alegría, juega más. Yo aquí siento también que puede ser que estés en un momento en el que todo sea muy sobrio, muy de... a lo mejor de cacao mental, de no saber muy bien, de estar un poco con dudas, bueno, un poco no, bastante. Y también, ojo, para las personas que digáis, bueno, pues mira, me atrevo o salto o yo quedo con esta persona y ya veremos, porque me lo puedo tomar, digamos, de manera ligerita y sé honestamente que no me va a afectar mucho. Cojo mi poder y si quiero estar, ¿sabes?, estar con esta persona de esta manera, pues estoy. Ahora, ahí sí que tienes que ser tú muy honesta para saber si es eso lo que realmente tú quieres. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque en la mayoría, esto puede ser algún caso puntual, pero en la mayoría yo os diría, expande tu energía con otras personas, ¿sabes? Independientemente de que aquí tengas que hacer como una especie de reclusión o reflexión para lo que quieres, también es muy bueno en este momento que sepas sacar la parte más divertida que hay dentro de ti. Pásatelo bien. No estés todo el tiempo focalizado en esto porque, sea cual sea tu pregunta, cuando estás poniéndole demasiada energía o focalizando toda tu energía en una persona, en una situación y no haces otras actividades, no haces deporte, no sales con gente, te quedas todo el tiempo rumiando eso en la cabeza, entonces ahí sí que se produce un bloqueo que así no te va a llevar a que tú puedas, digamos, integrar esta emperatriz y puedas afrontar esta situación de la manera más beneficiosa para ti. Así es que juega todo lo que puedas, desde bailar, desde cantar, desde salir con gente, compartir con otros, lo que a ti te dé la gana. Pero sigues mucho ese tipo de energía. ¿Vale? Malaquita, que no me salía el nombre. Así es que espero de corazón haberte servido de ayuda con esta lectura. Para mí, como siempre, un súper placer. Desde aquí te mando un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tú y los tuyos estéis genial. Chao.